Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, esta es nuestra segunda clase y vamos a seguir viendo y les voy a mostrar después un ejemplo para que puedan entender cómo funciona eh, la inteligencia artificial. Bueno, para poder entender lo que se pretende con la inteligencia artificial es trasladar las habilidades y los conocimientos que tienen la persona a través de la emulación por software o por hardware, a través de un sistema de software o bien a través de un sistema de robótica. Entonces, el principal órgano, el receptor de todas esas interacciones del medio ambiente es el cerebro. Entonces, el cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano, donde se establece la forma con que percibimos tanto el medio ambiente, las imágenes, el sonido, los olores, los sabores y el tacto. Esto nos permite almacenar tanto los recuerdos, experimentar emociones. Sin él seríamos organismos primitivos, por lo que el cerebro es, en definitiva, lo que nos hace inteligentes. Entonces, lo que se pretende es básicamente estudiar cómo funciona el cerebro, cómo es la parte cognitiva, cómo es la parte motora y cómo funciona el cerebro. Eso es lo que se busca entender. Entonces, como sabemos, nosotros percibimos el medio ambiente a través de nuestros sentidos y esa información se va por las redes neuronales hasta el cerebro, por la parte sensitiva hasta el cerebro, y ahí se procesa esa información. Es parecida a como nosotros percibimos desde el punto de vista software y hardware, que básicamente tenemos los sentidos y esa información se traduce en un centro de procesamiento de esa información, que puede ser una computadora, un servidor, un dispositivo, que traduce esa información y computacionalmente hablando realiza cálculos y con esos cálculos entonces hace la parte motora, que es la parte de actuación, y la parte de los sentidos en sí, que es esa forma de percibir esa información. Entonces el cerebro es, desde el punto de vista humano, es lo que nos hace inteligentes. Durante décadas hemos soñado con construir máquinas inteligentes, asistentes robotizados, coches autotripulados, microscopios inteligentes, etcétera. Entonces, es eso. Para construir todos estos dispositivos, entonces necesitamos de algoritmos complejos en comparación a nuestro cerebro, que básicamente es una máquina perfecta, donde puede albergar todo ese sistema de procesamiento y puede procesar y dar soluciones a problemas que nosotros hoy en día estudiamos dentro de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es un poco lo que trata de emular el comportamiento humano. Entonces, apenas estamos empezando a tener esa capacidad de acuerdo a cómo vaya evolucionando la tecnología. Entonces aquí, básicamente en la imagen, pueden ver cómo el cerebro procesa esa información de entrada que es a través de los sentidos, ¿okay? Que básicamente son nuestros sensores. En el caso de un sistema robótico, básicamente la vista está
dada por una cámara que básicamente toma la información del medio ambiente, el tacto por sistemas que tengan que ver con contactos de electrónica, el gusto por sistemas, el gusto y el olfato por sistemas que puedan traducir la parte química, y el oído básicamente es un micrófono. Entonces estos son los elementos que nosotros tratamos de emular, y esa información que desde el punto de vista humano va al cerebro, y desde el punto de vista técnico nosotros lo trasladamos a las redes neuronales, o bien lo trasladamos a un sistema de cómputos. Y bueno, ¿qué es inteligencia artificial entonces? Aquí vamos a definir el concepto de lo que es inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es el estudio de la informática centrándose en el desarrollo de software o máquinas que exhiben una inteligencia humana. Entonces, lo que tratamos de hacer es emular las características de un humano y llevarlo a elementos que son artificiales, que se denomina inteligencia artificial. Entonces, las máquinas hoy en día podemos compararlas con la capacidad humana, ¿ok? Entonces, exhibe cierta capacidad humana a través de algoritmos bastante complejos que tengan que ver con el uso de matemáticas un tanto avanzadas. Entonces, el objetivo de la inteligencia artificial es la deducción y el razonamiento por un lado, el otro es la representación del conocimiento, la planificación, el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje, la percepción, la capacidad de manipular y mover objetos, por lo que los objetivos a largo plazo se incluyen logros como la creatividad, la inteligencia social y la inteligencia general, específicamente a nivel humano. Desde el punto de vista de los objetivos, entonces la deducción y razonamiento son cuestiones que se dan dentro del cerebro humano. La representación del conocimiento es básicamente cómo nosotros plasmamos ese conocimiento que tenemos las personas a un nivel visible para nosotros. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un sistema experto que tiene cierta capacidad, y para ello voy a entrevistar a un experto médico, y yo voy a tratar de hacer un software que haga eso que me explique el médico, cómo llevo a cabo ese trabajo. Entonces ahí requiere una representación del conocimiento. Es decir, que un informático se va a sentar con un médico y va a anotar todo el proceso mental que ocurre cuando una persona va a un consultorio médico y empieza a describir sus condiciones de salud, y el médico está razonando para ver las causas de la enfermedad o dar un diagnóstico. Entonces hay un proceso mental, y ese proceso mental se tiene que escribir para que después se pueda desarrollar un software que pueda ayudar o servir de apoyo a un médico. Entonces requiere una representación de ese conocimiento. También ayuda a los sistemas de planificación, como por ejemplo en una universidad puede planificar los horarios de clases, también puede planificar las materias y puede asignar aulas directamente dentro de la universidad, dependiendo de qué materia se tiene que dar a qué horario. Entonces puede planificar todo eso. Entonces sirve también para los sistemas de planificación. El tema de procesamiento del lenguaje natural es la forma como escribimos los humanos o cómo hablamos. Cómo hacemos que nosotros podamos transmitirle esa información a las máquinas y las máquinas nos puedan responder. Es básicamente un asistente
una secretaria virtual, el sistema de procesamiento del lenguaje natural al cual nosotros podamos, ya sea a través de un chat o a través de un sistema de comunicaciones, entonces a través de un micrófono, enviar la información y a través de unos auriculares, entonces nos envían ese resultado de forma hablada, ¿ok? Entonces, o puede ser de forma escrita o de forma hablada, según ciertas estructuras que tenemos nosotros los humanos de comunicarnos y de generar en cada lenguaje las estructuras gramaticales que correspondan, ¿no? Entonces, hace un poco ese trabajo en sí de la forma como se genera esa información. Entonces, eso es el procesamiento del lenguaje natural. El aprendizaje es parte del proceso que se trató desde siempre en la inteligencia artificial. La idea es básicamente cómo aprendemos los humanos. Los humanos vamos evolucionando desde que somos niños hasta una edad adulta, donde prácticamente en todo ese proceso estamos adquiriendo en cada momento informaciones y estamos realizando el proceso de aprendizaje. Entonces, también las máquinas se les puede entrenar para que puedan aprender. De hecho, es una de las formas más utilizadas el tema de aprendizaje. Hoy les voy a mostrar un ejemplo de cómo puede funcionar un sistema de aprendizaje. También tenemos el tema de la percepción, que es el tema de visión artificial, y otro es la capacidad de manipular y mover objetos, que es la forma como actúan los robots. Entonces, básicamente, un robot recibe información del medio ambiente, la procesa dentro de su sistema, que es un software, y actúa en su medio, generando movimiento o alguna acción. Esa acción generada es, por ejemplo, manipular su medio ambiente o mover objetos, ¿okay? Entonces, a eso se denomina actuación. Entonces, eso es lo que hace al objetivo de la inteligencia artificial, ¿okay? Les voy a mostrar un poco un video para que podamos continuar. Esta es, básicamente dice, video de inteligencia artificial. Nos va a explicar un poco lo que hace la inteligencia artificial. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que está familiar. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar, y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno,
con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí, ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es Accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es Transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es Ethics, ética. Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero ¿sabes cuánto te queda para llegar al trabajo? El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Bueno, ok. Entonces, este video más o menos nos muestra desde el inicio del concepto en sí de la inteligencia artificial, donde se acuñó el término y lo que mentalmente construyó Alan Turing en el proceso de lo que hoy tenemos básicamente como ChatGPT, donde básicamente el que responde ya no es un humano, sino es una máquina. Entonces, él se hacía la pregunta si lo que respondía era un humano o lo que respondía era una máquina, ¿ok? Porque también pueden haber chats donde lo que responde es una persona. Entonces, realmente inteligencia artificial es cuando tenga esa capacidad de que una máquina pueda responder, ¿ok? Entonces, este señor Alan Turing, a través de su test, es lo que básicamente empezó a hacerse la pregunta si una máquina es realmente o no inteligente, ¿okay? Entonces,
Además de esa pregunta, elaboró estos cuatro elementos que tenemos acá. Sistemas que se comportan como humanos, sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que se comportan racionalmente. Esto está relacionado con su test de Turing. Entonces, aquí en la imagen van a ver, está la foto de Alan Turing cuando era joven, y este es el test de Turing. La puntuación extra, el test de Turing. Convence al examinador que es o no es una computadora que va a responder. Entonces, una persona hace una consulta a un sistema y el sistema responde. ¿Okay? Bueno, vamos a ver las definiciones que tengan que ver con sistemas que se comportan como humanos, sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que se comportan racionalmente. El primero de ellos es sistemas que se comportan como humanos. Son todas las teorías que definió Alan Turing. Entonces, aquí la idea es desarrollar las máquinas capaces de realizar funciones para las cuales requeriría un humano inteligente dentro del enfoque que podemos encontrar la famosa prueba de Turing. Para ello, entonces, tiene que superar la prueba del test de Turing. Es decir, que es una máquina la que te tiene que responder. Y para ello, entonces, para superar esa prueba, la máquina debería ser capaz de procesar el lenguaje natural, que como dijimos es una forma más humana de comunicación, no tanto de máquina. Imagínense que ustedes tengan que comunicarse, o yo tenga que comunicarme con 0 o 1, que es lo que realmente conoce una máquina, o pasarle valores numéricos sería bastante complejo. Hoy en día es más transparente eso, gracias a los avances que tenemos en la ciencia del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, vamos a llamarles una humanización de la forma como nosotros nos comunicamos. La representación de conocimiento, que es la forma como se almacena y esa información. Entonces, cómo se almacena el conocimiento en sí. El razonamiento automático, que es utilizado mediante la información que es almacenada para responder a las preguntas y extraer nuevas conclusiones. El aprendizaje automático, que vamos a ver en varias clases, sirve para adaptar a las nuevas circunstancias y detectar y extrapolar patrones. Cuando nosotros analizamos fotos o imágenes, básicamente estamos mediante el aprendizaje automático. Les voy a mostrar el algoritmo mediante las librerías en Python y luego lo voy a volver a subir en la plataforma para que tengan acceso. Ahora yo puse el enlace para que yo pueda ingresar, pero les voy a cambiar para que ustedes puedan ingresar. Voy a compartir eso, voy a cambiar y ahí van a poder ver el ejemplo que les dejo. ¿Okay? Visión artificial es básicamente tomar información de las imágenes y poder procesar esas imágenes, ¿no? A través de las cámaras que pueden quitar fotos o bien vídeos. Y la robótica es en sí un conjunto de herramientas, tanto de hardware, software y la parte mecánica que genera movimientos. Entonces, es eso, que sirve para manipular y mover objetos. También hay software que, como vamos a ver en otras clases, que se denominan robots, que básicamente tienen funciones parecidas a las de un robot, pero son estrictamente software. Pero en este caso nos referimos a los robots que pueden ser humanoides u otro tipo de robots que tienen capacidades parecidas a las de los humanos. El segundo tema es sistemas que piensan como humanos. Aquí la idea es hacer que las máquinas piensen como humanos en el sentido más literal, es decir, que tengan capacidades cognitivas para la toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje, etc. Dentro de este enfoque podemos encontrar el campo interdisciplinario de las ciencias cognitivas, en el cual convergen modelos computacionales de inteligencia artificial
y técnicas experimentales de psicología intentando elaborar teorías más precisas y verificables sobre el funcionamiento de la mente humana. Esto es bastante complejo, ya que básicamente no es solamente esa capacidad cognitiva, sino básicamente la parte emocional y conductual de una persona. Entonces, de hecho, estos fueron tratados muchos años dentro de la inteligencia artificial, integrando un poco también de psicología dentro de ese proceso. ¿Okay? De ahí, por ejemplo, se puede deducir análisis de estado de ánimos de las personas, si están contentas, si están tristes. Entonces, se puede analizar eso. Es un tema bastante complejo, ya que básicamente interactuar con personas más que con máquinas es lo más complicado. ¿Okay? Imagínense ustedes de un simple ejemplo. Una empresa quiere maximizar sus ventas y desde la parte de marketing, entonces quiere saber si un producto que va a lanzar puede tener un impacto positivo o negativo en las compras. Eso matemáticamente a través de estadísticas se puede obtener, a través de probabilidades se puede obtener y a través de inteligencia artificial, que es un paso más adelante del proceso de predicciones, porque básicamente con probabilidades podemos predecir cierta ocurrencia de ciertos eventos, pero también con inteligencia artificial, que también utiliza probabilidades y matemáticas, se puede predecir. Pero hay que tener en cuenta que su nombre básicamente es una probabilidad y desde el punto de vista humano nunca estamos seguros cómo se pueden comportar las personas. O sea, podemos intentar modelar un escenario, pero no siempre es así. Porque si fuera así, entonces todos los, todos los marketing que existen en el mundo serían siempre exitosos, o todas las empresas serían muy exitosas si pudieran predecir el futuro. Pero eso todavía es algo bastante complejo de llegar. ¿Okay? Después están los sistemas que piensan racionalmente. Aquí la idea es descubrir cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar, es decir, encontrar leyes que rigen el pensamiento racional. Dentro de este enfoque podemos encontrar a la lógica que intenta expresar las leyes que gobiernan de manera de operar de la mente. ¿Okay? Entonces, estuvimos viendo que eso puede utilizar la psicología, pero básicamente lo que es más cercano es la lógica matemática. De hecho, vamos a ver que el lenguaje Prolog es un lenguaje de lógica matemática y esto sí se puede llegar. Entonces, sí se puede llegar a un enfoque de pensamiento racional que es siempre correcto de acuerdo a los datos que estamos facilitando. Entonces, se puede llegar a esto, pero también es un tema de probabilidades. ¿Okay? Pero por lo menos estamos apoyados en la lógica, donde básicamente podemos quitar ciertas conclusiones. Por ejemplo, podemos tomar un ejemplo que si estamos en verano, entonces por las altas temperaturas podemos quitar por lógica que el consumo de bebidas puede aumentar. Entonces es algo bastante lógico y predecible. ¿Okay? Después en el cuarto nivel tenemos los sistemas que se comportan racionalmente. Aquí la idea es diseñar agentes inteligentes. Dentro de este enfoque, un agente racional es aquel que actúa con intención de alcanzar el mejor resultado o cuando hay incertidumbre el mejor resultado esperado. Un elemento importante a tener en cuenta es que tarde o temprano uno se dará cuenta
de que obtener una racionalidad perfecta que hace siempre lo correcto no es del todo posible en entornos complejos. La demanda computacional que esto implica es demasiado grande, por lo que debemos conformarnos con una racionalidad limitada. Como se busca en este enfoque es realizar inferencias correctas. Se necesitan las mismas habilidades que se utilizan para la prueba de Turing, es decir, que es necesario contar con capacidades para representar el conocimiento y razonar basándonos en él. Para ello, para que se pueda alcanzar eso, entonces se necesitan decisiones correctas para una amplia gama de situaciones. Es necesario ser capaz de generar sentencias comprensibles en lenguaje natural. El aprendizaje mediante la profundización del conocimiento de cómo funciona el mundo facilita la concepción de estrategias que son mejores para manejarse en él. Bueno, aquí lo que quiere decir es que básicamente podemos tener diferentes posibilidades y el sistema tiene que ser capaz de darnos la mejor opción, ¿ok? Esto básicamente podemos comparar entre un algoritmo, vamos a suponer que sea esto, un algoritmo que me permita irme desde una ciudad A hasta una ciudad B. Y el sistema tiene que encontrar el mejor camino que me permita a mí llegar con la menor distancia. Entonces va a recorrer básicamente diferentes posibilidades y me va a traer el camino más cercano. ¿Okay? Ese puede ser un ejemplo. Pero la idea básicamente es tener varias posibilidades y que me permita seleccionar la que sea más óptima. Entonces, la que da mejor resultado. ¿Okay? De hecho, las personas pasamos por esa misma situación. Las personas tenemos al día diferentes situaciones y en cada momento tenemos que estar tomando decisiones. A veces de forma que podamos darnos cuenta o a veces de forma que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero básicamente estamos tomando miles de decisiones al día, ¿ok? Entonces, corresponde a los sistemas que se comportan racionalmente, que es buscar una solución más óptima. Bueno, entonces aquí existen diferentes disciplinas, desde la lógica, matemática, física, computación, que todos suman a lo que es inteligencia artificial. Entonces, existen varias disciplinas que han contribuido a la idea desde el punto de vista técnico al desarrollo del campo de la inteligencia artificial. Vamos a ver unos cuantos, ¿ok? Entonces, desde el campo de la filosofía o de la psicología, entonces han contribuido en algunos conceptos que creo que ya vimos la semana pasada un pequeño video donde básicamente hablaba hablaba de inteligencia débil y inteligencia artificial fuerte, y aquí les voy a explicar. Hoy en día estamos en la época de la inteligencia artificial débil, y cuando vayamos evolucionando o los sistemas vayan evolucionando, probablemente alcancemos la inteligencia artificial fuerte. ¿Okay? La inteligencia artificial débil es cuando todavía las máquinas y los software no llegan a tener todas las capacidades que tiene un humano. Será inteligencia artificial fuerte cuando las máquinas y los software alcancen a tener la capacidad de un humano. Entonces, aquí dice, la inteligencia artificial débil se define como la inteligencia artificial racional que se centra típicamente en tarea estrecha. La inteligencia artificial débil es limitada. No hay autoconciencia o inteligencia genuina. Siri es un buen ejemplo de una inteligencia artificial débil que combina varias técnicas de IA débil para funcionar.
Siri puede hacer un montón de cosas por nosotros, pero a medida que intentamos tener conversaciones con el asistente virtual, nos damos cuenta de cuán limitado es. ¿Ok? Al final sigue siendo un asistente virtual donde tiene una capacidad limitada y no llega a ser lo que es un humano. ¿Ok? En cambio, una inteligencia artificial fuerte es aquella donde la inteligencia artificial se iguala y excede, incluso excede a la inteligencia de un humano promedio. Este tipo de inteligencia artificial será capaz de alcanzar todas las tareas que un ser humano podría hacer. Hay muchas investigaciones en este campo, pero todavía no han habido grandes avances. ¿Okay? Entonces, ¿alcanzaremos esto alguna vez? Veremos qué tan rápido pueda evolucionar la inteligencia artificial. De hecho, ya tenemos un gran avance comparando con años anteriores a 2022. El punto de quiebre básicamente entre una inteligencia artificial más inteligente es el año 2022, básicamente, donde los sistemas de inteligencia artificial generativa empezaron a crecer exponencialmente y ChatGPT es el mejor ejemplo de ello. ¿Okay? También tenemos aportes dentro de las matemáticas. De hecho, hay software que son netamente matemáticos de inteligencia artificial. Entonces, dice, si se da las ciencias aplicadas, se trata de no faltar el aporte de las matemáticas para entender el desarrollo de los principales algoritmos que utilizan en el campo de inteligencia artificial. Deberemos tener nociones de álgebra lineal y cálculo. Entonces, para hacer redes neuronales, básicamente necesitamos tener conocimiento de cálculo avanzado y álgebra lineal. Entonces, son los principales elementos que hacen a una red neuronal. Probablemente no lleguemos a crear nuestras propias redes neuronales, por lo menos solo utilizaremos las definiciones que están dentro de las librerías, aunque uno puede crear su propia red neuronal. Hoy en día ha avanzado mucho la inteligencia artificial desde el punto de vista de redes neuronales, entonces solo podremos crear un algoritmo básico. Sin embargo, estas redes neuronales han avanzado grandemente y básicamente cada día diferentes tipos de profesionales están aportando más y estas librerías son paquetes ya bien establecidos y optimizados para su utilización. ¿Okay? Entonces, si queremos conocer a fondo cómo se crea una red neuronal, entonces no simplemente copiar, sino básicamente entender el proceso matemático. Entonces necesitamos tener álgebra lineal y cálculo. Entonces el álgebra lineal es una rama de las matemáticas que estudia los conceptos tales como vectores, matrices, tensores, sistemas, ecuaciones lineales y el enfoque de manera formal de espacios vectoriales y transformaciones lineales. Una buena comprensión del álgebra lineal es esencial para entender y trabajar con muchos de estos algoritmos. Aunque no es necesario, más bien es necesario saber utilizarlos, pero si uno tiene conocimiento, es un plus, un agregado más que se puede utilizar. Porque muchos de los algoritmos de Machine Learning o de aprendizaje automático lo utilizan. Y específicamente los algoritmos de Deep Learning, que es una aplicación un poco más extendida de los algoritmos de Machine Learning. Y en el cálculo en sí también. Entonces, el cálculo es un campo de las matemáticas que incluye un estudio de límites, derivadas e integrales y series infinitas, y más concretamente pueden decir que de estados de cambio. Particularmente para el campo de inteligencia artificial, algunos conceptos que se deberían conocer incluyen el cálculo diferencial e integral, derivadas parciales, funciones de valores vectoriales y gradientes. ¿Okay? El tema de gradiente se utiliza
para las redes neuronales, si uno quiere entrar a hacer sus propias redes neuronales, ¿ok? Y algunas derivadas también se utilizan, ¿ok? Básicamente para los tipos de salidas que generan esas neuronas. El campo de la optimización matemática es otro campo que no tiene que ver con las redes neuronales, sino tiene que ver con un estudio específico de lo que vimos hace rato, que es básicamente, que les dije yo, encontrar la mejor opción de recorrido entre una ciudad A y una ciudad B. Es un típico problema de optimización matemática y están dentro de las matemáticas combinatorias. Entonces, lo que se trata es básicamente obtener un valor maximizado y se puede usar tanto para encontrar el camino más corto de una ciudad a otra o para maximizar rendimientos de recursos dentro de una empresa o de una máquina o de algo que queremos maximizar su optimización. Entonces aplicaremos este tipo de algoritmos, que es como otra rama otra vez. Imagínense que lo que estuvimos hablando era otra rama y esta es otra rama otra vez. Es algo bastante específico. ¿Por qué pasa eso? Porque lo que más hoy en día tenemos son las redes neuronales, pero acuérdense que la inteligencia artificial es un montón de algoritmos, un montón de soluciones posibles que tienen diferentes caminos. Pero la más utilizada es las redes neuronales, ¿ok? Pero si uno quiere trabajar con optimización matemática, también lo puede hacer para algunos casos bien específicos. Y se usa mucho para las diferentes carreras. Por ejemplo, el algoritmo en sí es de informática, pero se puede aplicar a electromecánica, eléctrica y otras carreras donde básicamente tratan de optimizar valores. Entonces la optimización matemática es una herramienta matemática que nos permite optimizar decisiones, es decir, seleccionar la mejor alternativa de un conjunto de criterios disponibles. Su comprensión es fundamental para poder entender la eficiencia computacional, la escalabilidad de principales algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, los cuales suelen trabajar con matrices dispersas de gran tamaño. También antes de que se haga tan popular las redes neuronales, muchos de los sistemas que detectaban rostros de personas y objetos utilizaban probabilidades y estadísticas para predecir, por ejemplo, si era un rostro de persona, un animal, ¿okay? Entonces, también las probabilidades dentro de la visión artificial es muy utilizada. La probabilidad y estadísticas es una rama de las matemáticas que tratan como incertidumbre, aleatoriedad y las inferencias. Los conceptos son fundamentales para cualquier algoritmo de Machine Learning y Deep Learning, que vamos a ver después qué significa cada uno de esos. Probablemente ya en la otra clase, pero vamos a ir viendo eso. Una buena introducción acá en uno de estos campos de las matemáticas que son fundamentales para la inteligencia artificial, se los puede encontrar en este mismo lugar. ¿Okay? Acá tenemos en esta gráfica para poder explicarles el concepto de Machine Learning y Deep Learning. Supónganse que vamos a pasar imágenes o fotos de gatos y nosotros vamos a poder detectar si son perros, gatos, ¿ok? En este caso, el algoritmo de Machine Learning va a detectar si es un gato o no es un gato, ¿ok? Entonces vamos a entrenar el sistema, eso es el nombre de Machine Learning, vamos a entrenar un sistema de entrenamiento. Entonces, son algoritmos de entrenamiento. Se le va a pasar miles de fotos de entrada de gatos y el sistema va a buscar unos patrones y también va a requerir que el programador adecue ciertos valores para detectar si son gatos o no gatos, ¿okay? En su salida. Entonces, entrada, proceso, salida. Entrada a las fotos, el proceso de un sistema
realizado por una persona que tiene la capacidad de generar un aprendizaje automático, y el resultado es un modelo que básicamente permite reconocer gatos, y a la salida nos brinda, si nosotros observamos y le pasamos una foto, va a predecir si es un perro, si es un gato o no. ¿Okay? Los algoritmos de Machine Learning se van ajustando para que se obtenga ese valor. Los algoritmos de Deep Learning básicamente se relacionan mucho con el Machine Learning, pero está realizado de tal forma que tenga más redes neuronales. Fíjese que acá 1, 2, 3 redes neuronales. Acá tienen 1, 2, 3, 4, y esto puede seguir creciendo. A medida que tengamos más redes neuronales que sean intermedias, que están entre la entrada y la salida, acá tenemos una sola. Cuando estos números intermedios de redes neuronales que están interconectadas van creciendo más, entonces el algoritmo en sí, que es de Machine Learning, se vuelve Deep Learning, que es un aprendizaje profundo, y en este algoritmo ya no requiere interacción humana. Aquí requiere todavía interacción humana, entonces un programador es quien adapta esto para que pueda reconocer esto. Aquí evidentemente que ya no, y entonces la máquina genera a través de los patrones de entrada y los patrones de salida su comportamiento. Entonces en el Deep Learning es un algoritmo mucho más elaborado, donde básicamente la máquina es la que piensa, y la máquina es la que razona, y la máquina es la que da esos valores. Eso es muy bueno, pero también a veces es negativo. En Estados Unidos, por ejemplo, les voy a contar una historia para que puedan darse cuenta de lo negativo que puede ser también el Deep Learning y de lo positivo que es también. Lo positivo sería que no requiere de un humano, y si todo funciona bien, entonces solo va a depender de los datos que son alimentados para que te genere su salida. Va a analizar esos datos y la máquina en sí va a pensar y va a razonar y te va a dar esos valores. ¿Okay? Pero depende de la calidad de los datos de entrada y de la retroalimentación que tenga para que pueda generar esos valores. En una empresa en Estados Unidos, en una empresa financiera que daba crédito, se contrató o se subcontrató a un desarrollador de software, a una empresa desarrolladora de software, que básicamente mediante algoritmos de Deep Learning empezó a brindar informaciones a los clientes. Y básicamente solamente tenía que dar dos opciones. Tenía que decir si el cliente es apto para recibir crédito o bien no es apto para recibir crédito. Todo funcionó bien hasta que los clientes se empezaron a quejar. Y muchos clientes que eran excelentes pagadores, o muchos clientes que tenían solvencia económica, tenían bastante dinero, de repente el sistema les rechazaba, les decía que no eran aptos o sujetos para crédito. Entonces masivamente las personas se acercaron a la financiera y empezaron a protestar porque no se les daba el crédito si eran excelentes pagadores, nunca tuvieron problemas, y en otras instituciones tienen excedente económico. Entonces le llamaron a la empresa desarrolladora de software, y la empresa desarrolladora de software les dijo que ellos no tenían el control, básicamente porque no programaron el sistema, sino básicamente hicieron correr un sistema de Deep Learning, y el sistema es el que dio el OK o rechazaba las propuestas para los créditos. Entonces ese es un punto de vista que las máquinas deciden un poco y no tienen interacción humana. Ocurrió un caso parecido cuando Facebook empezó a hacer funcionar dos chatbots
y en algún momento esos chatbots dejaron de responder al control que tenían, y esos chatbots empezaron a cambiar su estrategia de lenguaje, y entre ellos se comunicaban y ya no tuvieron control de qué es lo que estaba pasando. Entonces prefirieron apagar el funcionamiento de esos chatbots. Entonces eso es lo que puede pasar con el Deep Learning, que no tiene interacción humana y a veces no se puede saber qué es lo que está pasando internamente, porque las decisiones son generadas de forma aleatoria en el sistema de Deep Learning. Por un lado es muy bueno porque tiene poca interacción humana, y por otro lado también es negativo porque no se puede seguir su traza, como ya se pueden dar cuenta, ¿okay? Entonces es controlable hasta cierto punto. La misma cosa puede pasar con estos sistemas que tenemos de inteligencia artificial generativa. Si no se tiene un control sobre ello, entonces no sé bien cómo está construido esto, pero no sé si tienen Deep Learning dentro, pero básicamente siempre tienen que estar controlados por humanos para que las respuestas sean las más correctas y esperadas. Bueno, ahí termina eso y vamos a ver un video ahora. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a hablar sobre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Inteligencia artificial y machine learning o aprendizaje automático a menudo se usan indistintamente sin conocer exactamente a qué se refiere, pero ahora se ha agregado un nuevo término que cada vez escuchamos más y más, y es deep learning o aprendizaje profundo. Estas son palabras de moda que casi todos los días escuchamos, pero ¿cuál es el significado real de cada uno de ellos? ¿Cuál es la tecnología detrás de esto? ¿Cómo se hacen estas funciones inteligentes? De esto precisamente te voy a hablar hoy. El propósito de estos tres conceptos es el de imitar al ser humano, o en todo caso, hacer actividades que nosotros normalmente hacemos. Por ello, lo primero que les voy a indicar es algunas de las características que nosotros tenemos para así continuar con este video. Primeramente, nosotros nos comunicamos con facilidad con otras personas. Esta comunicación puede ser tanto verbal como de manera escrita. También tomamos decisiones tomando en cuenta las experiencias que hemos vivido, así como con la información que hemos recolectado a lo largo de los años. Y obviamente, cada día aprendemos nuevas cosas gracias a los errores cometidos y las experiencias vividas. Y por último, recordamos gran parte de lo que hemos vivido en nuestras vidas. Cada uno de estos son las características fundamentales que se desea replicar con la inteligencia artificial. Por esa razón debemos comenzar a entender que la manera más fácil de pensar en su relación es visualizándola como círculos. La inteligencia artificial, la idea que vino primero, la más grande y a su vez la más compleja, ya que abarca mucho más área que en conjunto forma este concepto. Seguidamente tenemos Machine Learning, o como en ocasiones se le conoce como aprendizaje automático, la que floreció más tarde y con la que se ha podido acercar más a tener resultados más satisfactorios que en otras tecnologías. Y finalmente llegamos a Deep Learning o aprendizaje profundo, la que está impulsando la explosión en esta área hoy en día y la que está atrayendo más y más personas a estudiarla y a su vez desarrollarla. Ahora definamos cada una de ellas para entenderlas mejor y ver exactamente sus referencias y a su vez sus relaciones. Comencemos con la inteligencia artificial. En el sentido más amplio, describe las diferentes formas en que una máquina interactúa con el mundo que los rodea. Este es el término más usado para intentar hacer que las computadoras piensen de la manera en que los humanos piensan, ser capaces de simular los tipos de cosas que los humanos hacen y, en última instancia, resolver los problemas de una manera mejor y más rápida que nosotros. La inteligencia artificial en sí es un término bastante genérico para resolver tareas que son fáciles para los humanos, pero difíciles para las computadoras, incluyendo todo tipo de tareas como hacer trabajos creativos, planificar, moverse, hablar, reconocer objetos y sonidos, realizar transacciones sociales o comerciales, entre otros. Este es el área más próxima a los humanos. Con ella se puede interactuar con nosotros utilizando nuestro mismo lenguaje sin necesidad de utilizar palabras claves ni nada
nada parecido. Esta es la que ha tomado más años, pero ya se está empezando a lograr de manera exitosa. Un ejemplo de esto lo podemos ver con los teléfonos iPhone con el asistente Siri. Una persona puede solicitarle información sobre el clima de un lugar específico y ella en pocos segundos responderá con la respuesta correcta. Pero, ¿cómo hace esto? A pesar que parece simple, no lo es. Acá la solución le llega al asistente utilizando el lenguaje natural y debe procesarlo. Recuerda que es una máquina que solamente entiende ceros y unos, por lo que debe transformar la onda de sonido en algo que ella entienda, en este caso, ceros y unos. Una vez realizado esto, debe buscar la información. Lo puede hacer utilizando las aplicaciones instaladas en el celular o directamente en la web. En este caso, como lo que estamos solicitando es el clima en una ciudad, busca la información directamente en la aplicación correspondiente para dar la respuesta. Acá vuelve el proceso de que una máquina se haga entender por un humano en lenguaje natural, por lo que esos ceros y unos se vuelven a transformar ahora en una onda de sonido para dar respuesta al usuario. Todo este proceso se hace en segundos, pero todo eso se logra gracias a las tecnologías tan avanzadas que tenemos hoy en día. Este es solo un pequeño ejemplo de inteligencia artificial. Inclusive, exactamente así es como funciona Alexa, el asistente virtual de Amazon. Pasemos ahora a hablar sobre Machine Learning. A este concepto se llegó después que por muchos años los investigadores probaron muchos enfoques para crear la inteligencia artificial, por lo que llegaron a la conclusión de que en vez de programar computadoras para que sean inteligentes mediante rutinas de software codificadas manualmente para realizar una tarea en particular, se les diera a las máquinas acceso a una gran cantidad de datos de muestra y los codificara para encontrar patrones o aprender por sí mismo cómo actuar la tarea. Por lo tanto, Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial y el enfoque principal es el de aprender en lugar de solo programar computadores. Aquí una máquina utiliza algoritmos complejos para analizar una cantidad masiva de datos, reconocer patrones entre los datos y hacer una predicción, sin requerir que una persona programe instrucciones específicas en el software de la máquina. Veamos un ejemplo. Tenemos a este animal y queremos conocer cuál es el sonido que hace, por lo que introducimos una foto del animal a nuestro algoritmo y según la experiencia de este, lo aprendido con la data entregada, podrás reconocer el animal y determinar exactamente cuál es el sonido que hace. Como podemos observar, acá el algoritmo da una predicción de acuerdo a lo aprendido, lo cual es el propósito fundamental con esta tecnología. Machine Learning se basa en enfoques algorítmicos que a lo largo de los años incluyeron el aprendizaje de árboles de decisión, la programación de la lógica regresiva, el agrupamiento, el aprendizaje de refuerzo, entre otros. Pero solo los desarrollos en el área de las redes neuronales que están diseñados para funcionar clasificando la información de la misma manera que lo hace un cerebro humano permitieron un gran avance y precisamente a este es lo que se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo. Deep Learning lleva la inteligencia de la computadora aún más lejos. Estas redes imitan la conectividad del cerebro humano, clasifican conjuntos de datos y encuentran correlaciones entre ellos. Con su nuevo conocimiento adquirido sin intervención humana, la máquina puede aplicar sus conocimientos a otros conjuntos de datos. Cuantos más datos tenga la máquina a su disposición, más precisas serán sus predicciones. Esta es la tecnología que ha tenido más auge en los últimos años, por todo lo que ha podido conseguir. Utiliza los principios de los algoritmos básicos de Machine Learning en conjunto, intentando modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas. Esta definición puede ser compleja, pero es que con este aprendizaje se puede hacer prácticamente cualquier cosa. La desventaja es que requiere un número superior de datos comparado con los otros algoritmos, pero el mayor inconveniente que tiene es que se requiere tecnología de punta para poder procesar los algoritmos, razón por la cual no ha sido hasta ahora que se ha venido desarrollando este aprendizaje. Un ejemplo de lo que puede hacer este algoritmo es tomar una foto en blanco y negro y colocarle color, determinando cada uno de los elementos que contiene para así determinar qué color se beneficia y cuál no. Si ya tienes claro estos tres conceptos, ahora podemos ver un ejemplo en donde abarque cada uno de ellos y puedas entenderlos mejor. Digamos que eres un amante de la lectura, por lo que realizas una consulta en Amazon Kindle para que te recomiende un libro escrito en los años 80 sobre aventura. Pero como sabemos, en los años 80 no era común encontrar libros digitalizados, por lo que explicaremos este proceso desde sus inicios. Comenzamos con todos los libros sin
importar género y año, que se encuentran en papel. Lo primero que debemos hacer es digitalizarlos, convertir cada una de las hojas en digital. Este proceso se puede llevar a cabo tomando una foto para después procesar esta foto y convertirla en palabras para finalmente sea un texto completo. Finalizado todo este proceso, ya tenemos nuestros libros en digital, pero en este punto no sabemos el género del libro ni el año, porque en ningún momento lo hemos definido. Por lo tanto, ahora procedemos a verificar los textos digitalizados que de acuerdo a los escritos se pueda definir el género del texto. Realizado todo este proceso, ya el algoritmo o robot de Amazon Kindle puede recomendarte un libro de los 80 sobre aventura. En todo este proceso se utilizaron algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. ¿Serías capaz de identificar en dónde fueron utilizados? Pues el algoritmo de Deep Learning fue utilizado cuando procedimos a digitalizar los libros. Acá tomamos las imágenes de los libros y las analizábamos para identificar las letras y palabras y poder crear los textos. Todo este proceso se refiere a Deep Learning. Ahora, el algoritmo de Machine Learning lo utilizamos cuando escaneamos cada uno de los textos para verificar el género a que correspondía. Acá utilizamos la tecnología de minado de texto para cumplir con este proceso. Y finalmente, inteligencia artificial es el proceso completo. Es la unión de cada uno de los elementos acá descritos para cumplir con el propósito final, que era un libro sobre aventuras de los años 80. Como podemos observar, dentro de la inteligencia artificial podemos conjugar algoritmos de Machine Learning y Deep Learning y que en conjunto pueden cumplir con un propósito. Ahora veamos el ejemplo más común que vemos cuando pensamos sobre inteligencia artificial, que es la de un robot. El robot siempre ha sido el icono de la inteligencia artificial, pero precisamente con este ejemplo quiero demostrarte que dentro de este término se conjugan más ramas para llevar a cabo un propósito final. Entonces, para que un robot funcione perfectamente, necesitamos Deep Learning, que sería el cerebro de nuestro robot. Como ya lo hemos dicho, esto funciona como las redes neuronales de nuestro cerebro. También debe funcionar la visualización computacional, que sería una rama dentro de Machine Learning y Deep Learning, y será la encargada de verificar todo lo que vea nuestro robot. Seguidamente debemos implementar el procesamiento del lenguaje natural para que pueda hablar de manera normal con los humanos, y obviamente necesitamos los algoritmos de Machine Learning para que cada una de estas tecnologías trabajen de manera adecuada. Ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que con esto nuestro robot va a funcionar correctamente? Pues no, con todo esto nuestro robot aún no va a poder caminar y actuar por completo como un humano, porque para ello necesitamos del área de robótica, así como también necesitamos de ramas como la física, mecánica e inclusive de diseño industrial. Cada una de estas ramas e inclusive muchas otras son las que completarán que nuestro robot funcione correctamente y sea casi igual que un humano. Por esta razón, en mi opinión, la inteligencia artificial no puede enfocarse solamente en Machine Learning y Deep Learning. Al final es un conjunto de disciplinas que trabajan entre sí con el propósito de cumplir un objetivo específico. Obviamente, Machine Learning y Deep Learning son fundamentales dentro de la inteligencia artificial, pero se deben complementar con otras disciplinas. Si entiendes esto, ahora piensa en los automóviles autónomos, los que van sin conductor. Acá se utilizan muchos algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, pero también cuenta con bastante mecánica, robótica e inclusive física y matemática. Y cada una de estas disciplinas se complementan entre sí. En resumen, la inteligencia artificial implementa en todas las técnicas posibles que permite a las computadoras imitar a los humanos. Machine Learning o aprendizaje automático es un subconjunto de inteligencia artificial que utiliza métodos estadísticos para permitir que las máquinas mejoren las experiencias. Y finalmente, Deep Learning o aprendizaje profundo es un subconjunto de Machine Learning que hace que sea factible el cálculo de la red neuronal multicapa. Espero que hayan entendido estos tres términos. En caso de que tengas alguna duda al respecto, me lo puedes dejar en los comentarios y con gusto te responderé lo más pronto posible. Si deseas más información sobre este tema, puedes pasar por el blog. El link te lo dejo en la cajita de información. También te invito a que te suscribas a este canal, en donde frecuentemente estaré subiendo información sobre este tema. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Chao. Bueno, y ahora les voy a mostrar el tema del ejemplo que les preparé
Y es sobre una librería que se puede utilizar con Python, ¿ok? Y van a tener acceso a esto a través del Google Colaboratory. Y le llamé con el nombre de dataset de flores. Va a usar un dataset que es básicamente un montón de imágenes que son de 3 tipos de flores. Entonces tienen 3 tipos de flores para detectar esas flores. A ver, voy a irme hasta ahí para poder mostrar mejor. Ese dataset de flores corresponden a flores que se denominan de un paquete que se denomina iris, que está dentro del... Voy a hacer correr esto. Para que podamos ver. Es un conjunto de flores que se denominan iris y hay de 3 tipos. La setosa, la versicolor y la virigínica, ¿ok? Esto está guardado en un dataset que es básicamente una matriz que tiene la foto y sus características y sus nombres, ¿ok? Están guardados eso, ¿ok? Y vamos a ir viendo, ¿ok? Primero tenemos que cargar las librerías dentro del Python. La primera que tenemos es la librería pandas. Y la librería pandas sirve para procesar ese dataset que vamos a cargar. Básicamente vamos a cargar en esta estructura de pandas. NumPy que trabaja con pandas. Básicamente para trabajar con matrices, porque en realidad lo que vamos a trabajar son con matrices. Porque las imágenes son matrices, ¿ok? Entonces vamos a necesitar NumPy que maneja matrices y vamos a facilitar el trabajo con pandas. Después vamos a usar esta librería que se llama Matplotlib para visualizar las imágenes, que es básicamente la parte de visualización con esta otra de CB2 que se usa también. Se puede usar a veces solo el Matplotlib o a veces la de CB2. En este caso estamos usando los dos en conjunto para aprovecharnos del procesamiento de las imágenes. Esto sirve para procesar imágenes. Esto sirve para procesar matrices. Este que ven aquí que se llama request sirve para tomar las URL de las imágenes de internet. Porque de internet vamos a bajar nuestras imágenes que nosotros vamos a predecir. Vamos a usar Machine Learning. ¿Qué hace el Machine Learning? Agarra todas las fotos y va a aprender. Nuestro ejemplo era, por ejemplo, agarrar fotos de gatos y va a aprender si era gato o no gato. ¿Okay? Entonces, en este caso, va a tomar del dataset las imágenes de esa flor iris en sus 3 versiones y va a detectar a qué versión de iris corresponde la imagen que tomamos de internet. Por eso necesitamos este request. Después este PIL es una parte de este Matplotlib que es para visualizar las imágenes. Como que viene de internet, viene en un formato de imagen y para que podamos trabajar vamos a convertir a bytes, que es básicamente un buffer. Vamos a cargar esas imágenes en un buffer para poder trabajar, para no cargar en el disco. Entonces vamos a necesitar este que se llama byte.io y vamos a necesitar cargar o importar, vamos a necesitar cargar o importar esas imágenes que están en este que dice load iris. Ahí están todas las imágenes. Entonces retorna el dataset para poder trabajar con esas imágenes, ¿okay? Y después vamos a importar esta librería sklearn. Vamos a traer el modelo en sí que vamos a utilizar para las redes neuronales. Es un modelo ya preentrenado. Y vamos a usar este que se llama Random Forecast Classifier. Básicamente, antes de que pueda hacer el aprendizaje automático,
tiene que clasificarse primero las imágenes. Por lo menos para ese kernel necesita que sea de esa forma. Cuando veamos en otra librería que se denomina TensorFlow, no necesita una clasificación anterior, pero sí necesita definir un modelo. Entonces vamos a ir viendo diferentes formas como se puede trabajar. En este caso, para que pueda reconocer esas imágenes, necesita clasificarse. Y luego, básicamente, este algoritmo también nos muestra el accuracy, que es el porcentaje. Uno es cuando reconoce correctamente las imágenes en un 100%. 0,9798 está reconociendo en un 98%. Por ejemplo, si reconoce en un 40%, la imagen es malísima o el aprendizaje es malísimo. El aprendizaje prácticamente puede reconocer perro o gato y denominarle con ese nombre. Entonces es muy malo su reconocimiento. El score básicamente nos devuelve si es buena o no la clasificación. O sea, si lo que estamos prediciendo es correcto o no, o qué grado de porcentaje tiene de aceptabilidad eso que estamos reconociendo. Entonces, eso nos permite. Bueno, y empezamos con el algoritmo entonces. Lo primero que hacemos es cargar el dataset. Con este load iris se va hasta internet y donde está guardado esas imágenes va a cargar en esta estructura que se denomina data. Para eso es que necesitamos estas librerías de NumPy para que se descargue directamente en esa matriz. ¿Okay? Y vamos a convertir para que trabaje con pandas. Entonces viene como NumPy y vamos a convertir para que funcione como pandas. Entonces aquí traemos de internet esas imágenes. Se cargan en una estructura que es una matriz, todas las imágenes, y con este PD, básicamente con un data frame, que es una estructura de datos, donde básicamente acomodamos a esa estructura entonces las imágenes que están viniendo. ¿Okay? Y en el target le agregamos la etiqueta de clase. Acuérdense que son 3 tipos de iris. Entonces viene con el número 0, 1 y 2. Eso ya está todo precargado dentro de este. Sino lo que estamos haciendo es estructurar en forma de tablas. Así como una tabla de Excel, eso es lo que genera este data frame. Una estructura. Y acá tienen sus encabezados. ¿Okay? Con el nombre de las columnas le dan su encabezado. ¿Okay? Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos cargado esas imágenes. Trae internet y carga en esta estructura de datos. Luego de internet, en estas que están aquí, buscamos 3 imágenes solamente para mostrar en pantalla. Este está en una dirección de internet, esta en otra, en esta hay otra. Una es la setosa, otra es la versicolor y otra es la virgínica. ¿Okay? Y eso se va a mostrar aquí. Eso que vemos ahí se muestra estas 3 flores. Es nada más para tener una referencia de la diferencia de estas plantas. Fíjese que la setosa es muy diferente a la versicolor, pero la versicolor es muy parecida a la virgínica, pero tiene sus diferencias. ¿Okay? Bueno, y nuestro programa va a entrenar el set de datos que tienen miles de fotos de setosa, miles de fotos de versicolor y miles de fotos de virgínica. ¿Okay? Va a aprender a detectar cuáles son cada una de esas. Y luego de internet voy a buscar otra que no son estas. Y me va a decir si es una setosa, una versicolor o una virgínica. Entonces va a tener la inteligencia de poder detectar qué tipo de planta es. ¿Okay? Fíjese estas 2 que son muy parecidas. ¿Okay? Bueno, y vamos otra vez aquí. Entonces
aquí cargamos esas imágenes y aquí vamos a mostrar, vamos a recorrer la estructura de datos con un ciclo for y vamos a ir mostrando esta setosa, versicolor y virgínica y le vamos a colocar los nombres a cada uno de ellos. De hecho, va a mostrar la imagen y le va a poner estas etiquetas. Este tipo de algoritmos requieren etiquetas que yo les voy a explicar después en otra clase. Existen casos que aprende sin etiquetas y el aprendizaje que nosotros tenemos aquí son con etiquetas. Por experiencia, las que funcionan mejor y reconocen de forma más directa son las que tienen etiquetas. Las imágenes que le etiquetamos, por ejemplo, si quiero reconocer perros, gatos y monos, lo ideal es a cada imagen de perro le ponemos la etiqueta de perro. Entonces el algoritmo funciona mejor reconociendo las etiquetas. O si no, va a tener que hacer un esfuerzo adicional si no uso las etiquetas de poder detectar solamente los patrones, ya que los patrones para imágenes para perros, gatos y monos son diferentes, ¿okay? Pero es un esfuerzo extra que hace, ¿okay? Funciona mejor cuando tienen las etiquetas. En este caso, tienen las etiquetas de setosa, versicolor y virgínica, ¿okay? Eso ya viene aquí en el dataset de las imágenes que se baja de internet. Bueno, con esa librería ya están cargadas esas, ¿okay? Recorre y muestra PLT Show, o sea, aquí coloca todas esas imágenes, recorre una matriz de 3 elementos y va mostrando. Entonces recorre 1 a 3 y esta es el tamaño de cada imagen y va trayendo de internet, va a convertir eso en una imagen de memoria y va a mostrar, ¿okay? Todo lo que hace eso es en esta parte y aquí muestra eso. Bueno, después de mostrar estas imágenes que ven ahí, lo que vamos a hacer es una predicción. Lo que vamos a hacer y vamos a predecir esto. Entonces yo tomo de internet esta foto y me va a decir si esa foto es una setosa, versicolor o virgínica, ok. Bueno, entonces me voy de vuelta aquí y aquí empieza el trabajo en sí de lo que es el aprendizaje automático. Hasta aquí es solamente mostrar de referencia cómo son las flores, ok. Bueno, y a partir de acá vamos a separar en entrenamiento y prueba. Bueno, como se dan cuenta que es una estructura de datos que tiene miles de fotos, ya sea de setosa o las otras plantas, ok. Pero es recomendable separar en conjuntos de que sean entrenamientos y pruebas. Eso significa que primeramente vamos a entrenar y después vamos a probar con otras fotos si reconoce bien eso. Entonces siempre conviene separar entre entrenamiento y prueba, ¿ok? Entonces vamos a poner un ejemplo. De 1000 fotos, 500 fotos serán de entrenamiento y 500 fotos serán de prueba. Ok, eso es deseable hacer para asegurarnos de que nuestro sistema de entrenamiento automático funcione bien. Entonces aquí se separa entre dos grupos, unas imágenes que son de trade y otra de test, uno que es de entrenamiento y prueba. Entonces aquí se separa esas imágenes y le pasamos entonces aquí primero con la clasificación de random forecasts. Entonces aquí va a aplicar el entrenamiento con random forecast y va a hacer una clasificación de random forecast. ¿Qué es lo que va a hacer internamente? Va a generar varios árboles de decisión, que eso es lo que hace el forecast. Entonces genera varios árboles de decisión. Imagínense que tengan varias estructuras de datos mentalmente. Entonces pónganse que tengan 10 árboles de decisión. Y de todos esos árboles de decisión, dice, cada uno da su opinión. Imaginen que son 10 personas que se fijan en la planta. Y una dice,
de esas personas dice que la flor que dio es una setosa, otra dice que es la versicolor y otra dice que es la virgínica, ¿ok? Entonces son 10 personas que dan su opinión. ¿Y cuál se elige? La que tiene mayor votación. Vamos a suponer que de las 10 personas, 7 dijeron que era setosa. De esas 10 personas, ¿ok? Entonces, de esas 10 personas dijeron que es setosa y se toma, entonces el que tiene mayor votación, entonces el resultado de esa clasificación dice que es setosa. Entonces la predicción me va a decir que lo que yo estoy eligiendo es una setosa, ¿ok? Así funciona el algoritmo de Random Forecast. Como cada uno de ellos son, imagínense que son personas y cada uno de ellos está observando esa planta y dice, para mí es una setosa, para mí es una versicolor y para mí es una virgínica. La cantidad de mayor personas que han observado que es la setosa, entonces se selecciona la setosa como la predicción, como el resultado de esa predicción. Bueno, entonces primero se clasifica, ocurre este Random Forecast Classifier y le pasamos los datos evidentemente acá y el número de estimaciones le ponemos 100 y el Random State le ponemos a 42. Entonces puede ir cambiando y ver cuál es el valor que funciona mejor. Es como ir ajustando esos valores, ¿ok? Bueno, entonces con esos valores vamos entonces a entrenar y con model.fit, fíjense que eso se guarda en el model. Y con el model.fit, entonces van a darse cuenta que fit es ajustar. Entonces, lo que va a hacer cuando le llame a fit, a este procedimiento de fit, básicamente lo que va a ocurrir es el entrenamiento. Y ahí entonces ocurre el entrenamiento y la máquina que hace, el que hace el software. Entonces va a aprender, aprende entonces el software. Va a aprender a reconocer esas flores, ¿ok? El resultado de eso, en este caso, solamente se queda guardado en memoria RAM, ¿ok? Pero también se puede guardar en disco, ¿ok? Y ahí hay una función que se le puede agregar para que guarde en disco. El sistema de reconocimiento del Random Forecast es bastante rápido, por lo que podemos suprimir el tema de guardar en disco, ¿ok? Vamos a ver luego TensorFlow, que es otra forma de poder hacer ese trabajo. Y TensorFlow puede durar días, horas y mucho tiempo puede tardar el proceso de reconocimiento. Entonces ya necesitamos guardar en disco el resultado de ese entrenamiento. Entonces, por un lado vamos a entrenar y luego vamos a cargar ese entrenamiento para poder detectar. ¿Por qué? Porque va a tardar mucho tiempo, entonces, en reconocer esos valores, ¿ok? Entonces, se puede hacer de esa forma, ¿verdad? Cuando es rápido el proceso, entonces no va a requerirse guardar en disco el entrenamiento. Pero cuando ya tarda demasiado, entonces ya va a requerir. En este caso, el proceso es muy rápido. De hecho, las imágenes tampoco no son muy complicadas y no son gran cantidad de especies que tienen que reconocer, entonces el proceso es rápido. Bueno, y aquí el resultado ya es el entrenamiento y a partir de aquí ya tienen la inteligencia. Es como un niño que se le enseña ciertas habilidades y luego el niño aprende y ya puede aplicarlo. Y aquí, a partir del entrenamiento, ya lo va a poder aplicar. ¿Y cómo va a aplicarlo? Va a aplicar este método o esta función que se denomina predict. Y le pasamos una imagen que colocamos de internet que se llama test. Y ahí va a predecir. Y nos va a mostrar su porcentaje, que es el accuracy, que es el porcentaje de confianza que tiene de esa imagen. Cuando tiene confianza alta, el porcentaje es alto y la imagen reconoce perfectamente. Y cuando tiene un accuracy bajo, entonces no es tan confiable su reconocimiento. Puede deberse a factores que influyen, como por ejemplo la calidad de las imágenes,
tanto del entrenamiento como el que yo uso para la predicción, o bien puede deberse a otros factores como que la imagen de resultado que yo estoy tratando de utilizar es mala, o bien el proceso que estoy utilizando para el entrenamiento no es el más adecuado. Entonces eso va a dar un accuracy bastante bajo. Bueno, ahí va a predecir el modelo y aquí vamos a cargar la imagen de internet. Ok, voy a cargar automáticamente, voy a tomar el URL de internet y voy a cargar esto en memoria, y a partir de ahí voy a mostrar esas imágenes y su predicción. Ok, y hago todo ese proceso. Fíjense que es bastante rápido. Hago aquí clic y empieza a correr esto. Cuando termina nos va a chequear acá de color verde y podemos ver que haya colocado las 3 imágenes, y la imagen que utilizó es esta, y la predicción que nos trajo es Iris Versicolor. Entonces fíjense que la Versicolor es esta que está acá. Entonces nos predijo que es Versicolor. Fíjense cómo es la Versicolor, la forma como tiene, y tiene una accuracy o una confianza de un 99%. Entonces es una buena imagen para que puedan ver que es una Versicolor. A ver si tomo esas imágenes acá. Yo quité específicamente de un lugar donde estaba la Versicolor. ¿Okay? Entonces con eso me di cuenta que el algoritmo me trae correctamente eso. ¿Okay? Entonces ahí podemos estar seguros que todo está correcto. ¿Okay? Entonces este es una forma de poder trabajar con eso. Ok, después vamos a ver otras formas. Okay. Este es utilizando la librería de sklearn. Okay. Y este es bueno para tablas y no tan bueno para imágenes, pero en este caso se pueden dar cuenta que también funciona. Okay. Entonces sirve para la predicción de imágenes de forma tabular, pero también se puede usar para imágenes. Luego vamos a ver TensorFlow y otras formas de poder reconocer eso. Aquí entonces en nuestra primera clase les dejo esto. Esto no va a salir en el examen, más bien es para que más o menos vayan viendo cómo funciona. Cuando les muestre para el examen, sí les voy a decir cuál es la que corresponde para el examen, por lo menos la parte teórica, no la parte de desarrollo, pero quiero que vayan teniendo varios ejemplos en lo que va a las clases, que les voy a ir dejando de algunos modelos para poder ir teniendo cómo funcionan. ¿Okay? Esta es una buena librería. Como pueden ver, sklearn tiene que ver con el aprendizaje automático. ¿Okay? Y eso es lo que les quería mostrar en la clase de hoy. Evidentemente el enlace que les coloqué no es el correcto. Voy a tomar de vuelta el enlace acá con compartir. Y cuando cargué me dio error, por eso está restringido. Lo que voy a hacer es habilitar para que cualquiera pueda tomar esa información, copiar el vínculo, y eso cuando termine la clase voy a irme a la plataforma y les voy a colocar de vuelta este enlace para que puedan acceder ahí y puedan probar cómo funciona. ¿Ok? Bueno, entonces eso va hasta ahí. Y antes de terminar entonces
paso aquí también el vínculo para que puedan tener acceso ahí. Pero voy a pasarles para una plataforma. Okay. Y antes de terminar, entonces, le dejo un video más de las algunas aplicaciones que hay de inteligencia artificial. Aquí les dejo algunas aplicaciones de IA. Para terminar la clase. De hecho, hoy en día hay un montón de aplicaciones de IA que simplemente recorren en internet o en las redes sociales y abundan la cantidad. En este video, te presento 10 aplicaciones de la inteligencia artificial, realmente increíbles, que quizás no conocías. Así que, entérate. Número 1. Technology consiste en un cerebro artificial, sin conciencia, le permite a la máquina ir aprendiendo a medida que se interactúa con ella. Es capaz de procesar el lenguaje e interpretar lo que una persona quiere decir. ¿Te imaginas? Podría ser un asistente de ventas, un sustituto en algún centro de atención telefónica o algún programa para el servicio interno de cualquier compañía. Su enfoque está pensado en cómo pensamos los seres humanos. Incluso podría comprender a los clientes y a su vez atenderlos. Comprende la situación emocional de las personas y no solo el sentido de las frases. Número 2. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, crea un sistema que le permite controlar su hogar, Jarvis, un mayordomo virtual. Jarvis puede distinguir a los miembros de la familia de Zuckerberg. Aprende sus diferencias y patrones, aspecto que hace particulares. Su creador puede hablarle a través de su computadora y su teléfono para tener el control de sus luces, temperatura, reproductor de música y las cámaras de seguridad de su casa. El sistema incluye varios paradigmas de inteligencia artificial, tales como el procesado y comprensión del lenguaje natural, el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, y, lo más importante, la capacidad de aprender con la experiencia. Número 3. En su afán de crear un intelecto artificial equiparable al Skynet de la saga Terminator, una compañía rusa ha finalizado las pruebas del sistema de programación Unicum, diseñado para el control grupal de robots. Actualmente se está estudiando la introducción de dicha tecnología en los equipos robóticos civiles y militares, incluidos los aviones no tripulados. Gracias a este software, los equipos pueden realizar tareas civiles y militares individualmente o como parte de un grupo y sin participación humana. Número 4. A solicitud de DARPA, Boston Dynamics crea Big Dog, el cual es un robot, perro de la familia LS3, el Leg Squad Support System, diseñado para carga, transporte y otras actividades inocuas de militares estadounidenses. Las primeras versiones de Big Dog datan de 2008, y tuvieron una gran evolución en los 2 años siguientes, gracias a la inyección de $32 millones por parte de DARPA. Actualmente Big Dog se encuentra desplazado por Sport, los cuales son versiones menos poderosas, pero más hábiles para subir y bajar por lugares complicados. Además de ser más rápidos y fáciles de transportar, el Sport es capaz de responder a comandos de voz. Número 5. El Northrop Grumman X-47B es un vehículo aéreo de combate no tripulado. Su primer vuelo se realizó en 2011. Este proyecto pretende crear y operar un vehículo aéreo no tripulado basado en portaaviones.
El proyecto fue financiado inicialmente bajo un contrato de 635,8 millones de dólares, concedido por la Armada en el 2007. Sin embargo, en enero de 2012, el coste total del programa de X-47B había crecido hasta un total estimado de 813 millones. Sin duda X-47B, uno de los drones más avanzados a la fecha, se estima que es el paso previo a los aviones de guerra autónomos. Número 6. Se trata de un robot humanoide que tiene como misión adentrarse al fondo del mar. Fue desarrollado por un grupo de especialistas de la Universidad de Stanford, ubicada en California. Sus manos y brazos están totalmente articulados, lo que le permite realizar movimientos como un verdadero humano. Está equipado con un software de inteligencia artificial que le permite identificar objetos en el fondo del mar. Además, es controlado desde la superficie por un operador, quien puede ver lo que el robot tiene enfrente, gracias a un sistema de visión binocular, y puede sentir lo que Ocean tiene en sus manos, por medio de un sistema de sensores de presión. Increíble, ¿no? Número 7. Programa informático, que consiste en crear voces muy parecidas a las de los humanos. Este desarrollo permite que haya asistentes en los móviles mucho más personales, tanto que parecerá que se está escuchando un humano real. WaveNet aprende a generar simulaciones de voces emulando la frecuencia de los sonidos, la fluidez de los fonemas, y el ritmo de conversación de las personas. En una onda de audio, desmenuza a detalle todos los matices de una voz real. Este modelo aprovecha las capacidades de la inteligencia artificial basada en redes neuronales desarrolladas en Google y DeepMind. Número 8. ¿Cuántas veces hemos deseado copiar la receta de un plato que nos ha gustado? Pero en un restaurante no tenemos asegurado que quieran desvelarnos sus secretos mejor guardados. Los aficionados a la cocina pueden contar ahora con la ayuda de Pic2 Recipe, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es capaz de deducir los ingredientes y la receta a partir de una foto de la comida. Después de entrenar al sistema con 1.000.000 de ejemplos, el resultado es que Pic2 Recipe acierta con la receta en el 65% de los casos. Naturalmente, los ingredientes que no están a la vista se le escapan, pero para esto, el algoritmo puede utilizar algo de ayuda humana. Número 9. Elegir qué ver en Netflix depende mucho de su sistema de recomendaciones. ¿Cómo utiliza inteligencia artificial? Netflix basa sus recomendaciones analizando qué tipo de series o películas prefiere el usuario. Hacerlo a cierta hora del día también da a Netflix información sobre los hábitos de consumo del usuario. Por ejemplo, si entre semana utiliza Netflix entre las 7 y las 9 de la noche, es posible que el usuario sea un adulto, utilizando su tiempo libre. En cambio, si utiliza Netflix entre semana por la mañana, es probable que se trate de un niño, aun cuando no se esté utilizando un perfil dirigido a ellos. Número 10. IBM Watson es utilizado en 55 hospitales y organizaciones sanitarias de todo el mundo. Uno de sus objetivos principales es asesorar a los profesionales de la medicina en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Hoy, Grupo Ángel Servicios de Salud de México y Hospital Mater Dei de Brasil ya están adoptando Watson for Oncology, solución cognitiva que apoya la lucha contra el cáncer de mama, pulmón, colon y recto. ¿Y tú? ¿Con cuál de estos avances te quedarías? Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima, humanos suculentos. Bueno, ok. Entonces, ahí vemos algunas aplicaciones que hay para eso, ok. A ver, y
De hecho, hoy en día existen un montón de aplicaciones más relacionadas con inteligencia artificial desde el punto de vista que tengan que ver con las redes neuronales. Aunque hay otras tecnologías eh, que les voy a mostrar un video después. ¿Verdad? Diferentes tipos de algoritmos que se pueden aplicar para juegos. Que son algoritmos de búsqueda, ¿ok? Y otras que tengan que ver con el tema de algoritmos de reinforcement learning y otras que tengan que ver con el tema de probabilidades que se llama algoritmo de Bellman. Originalmente se usaban esos y después esos algoritmos se cambiaron por algoritmos de búsqueda y desde ahí hay un montón de los que se utilizan para juegos. Pero hoy en día casi toda la tendencia es utilizar redes neuronales, la que son la tendencia que más funciona para eso. ¿Okay? Entonces, hasta aquí la clase y nos vemos entonces la próxima semana. Esta semana no hay tarea todavía, a ver, voy a fijarme un poco para precisarles. Esta semana solamente tienen el material y el video de clase que voy a subir, además de compartirles este algoritmo, ok, y luego entonces veremos más cosas, ok. Bueno, entonces nos encontramos la próxima semana, ok, y les aviso cualquier cosa. Voy a crear entonces esta semana el acceso para que puedan ingresar al WhatsApp y puedan tener una comunicación entonces más fluida, ok. Buenas noches.